Cierra los ojos. Ahora imagina que nunca más van a abrirse. No mañana, no el mes que viene, nunca. Esa era la primera realidad de miles de personas en la Judea del primer siglo. Sin medicina, sin asistencia, sin piedad. Solo oscuridad, polvo y la mano extendida esperando una moneda que tal vez nunca llegaría. Y no era solo la ceguera. Parálisis, atrofia muscular, deformidades congénitas, miembros destruidos por accidentes o enfermedades. Todo eso formaba un ejército silencioso de personas descartadas por la sociedad antes incluso de haber tenido la oportunidad de vivir. En la Palestina del primer siglo, perder la visión o la capacidad de caminar no era apenas una tragedia médica, era el fin de la existencia social, era muerte en vida. Para entender la brutalidad de esa realidad, necesitas borrar de tu mente cualquier noción moderna de accesibilidad, rehabilitación o derechos humanos. Nada de eso existía. No había bastones adaptados, no había sillas de ruedas, no había hospitales públicos, no había pensiones por invalidez. Había polvo, calor y la esperanza de que alguien, cualquier persona, mirara hacia abajo al pasar por la puerta de la ciudad y lanzara una moneda de cobre al suelo. El mundo antiguo no era gentil con los débiles, pero lo que ocurría en Judea tenía un ingrediente adicional que hacía todo aún peor: la teología. Porque en la mentalidad religiosa dominante de aquel tiempo, la discapacidad física no era vista como azar, accidente genético o consecuencia de enfermedad. Era vista como castigo, punición divina, señal visible de que aquella persona o sus padres había cometido un pecado lo suficientemente grave como para que Dios marcara el cuerpo como evidencia pública de la culpa. El libro de Juan, capítulo 9, versículo 2. Registra la pregunta que los propios discípulos de Jesús hicieron al encontrar a un hombre ciego de nacimiento. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Percibe la lógica. Ni los seguidores más cercanos de un maestro revolucionario podían escapar de esa mentalidad. Si alguien era ciego, alguien había pecado. La discapacidad era la prueba. Esa creencia no era periférica. Era estructural, moldeaba leyes, costumbres, jerarquías y principalmente el acceso al templo, que era el centro de la vida espiritual, social y económica de Israel. Levítico, capítulo 21, versículos 17 a 23, es explícito. Ningún descendiente de Aarón que tuviera defecto físico podía acercarse al altar para ofrecer sacrificios. Ciego, cojo, con rostro desfigurado, miembro desproporcionado, jorobado, enano, con defecto en los ojos, todos estaban excluidos del servicio sacerdotal. Podían comer de la porción sagrada, pero no podían servir. El mensaje era claro: imperfección física significaba inadecuación espiritual. Ahora amplía esa lógica a la población general. Si hasta sacerdotes con discapacidad eran excluidos del altar, imagina cómo la sociedad trataba a un mendigo ciego sentado en la puerta del templo. Podía estar a pocos metros del lugar más sagrado de la tierra, pero espiritualmente estaba a un abismo de distancia. Tolerado en la periferia, jamás aceptado en el centro. Y la periferia, en este caso, era literal. Documentos históricos y hallazgos arqueológicos muestran que los discapacitados físicos en Judea ocupaban posiciones estratégicas en los alrededores de las ciudades y de los centros religiosos. Se quedaban en las puertas, no adentro, sino en las puertas. La puerta hermosa del Templo de Jerusalén, mencionada en Hechos capítulo 3, era uno de esos puntos. Allí, un hombre paralítico de nacimiento era colocado diariamente, todos los días, para pedir limosnas a quienes entraban al templo. Fíjate en el detalle. Él era colocado allí, no iba por cuenta propia. Alguien lo cargaba.
Esto significa que había una red mínima, tal vez familia, tal vez otros mendigos, que funcionaba como sistema de transporte. Un hombre que no podía caminar dependía de otros para ser llevado al único lugar donde podría sobrevivir, la puerta de entrada de un templo donde jamás sería plenamente aceptado. El texto de Hechos, capítulo 3, versículo 2, dice que ese hombre tenía más de 40 años y era paralítico desde el nacimiento. 40 años. Eso significa más de 14,000 días siendo cargado, depositado en un rincón de piedra, esperando monedas y siendo cargado de vuelta cuando el sol se ponía. Todos los días, sin excepción, sin vacaciones, sin descanso. 40 años de la misma rutina brutal, y él no era la excepción, era la regla. Las puertas de las ciudades en la antigüedad funcionaban como centros comerciales y jurídicos. Todo el tráfico de personas, animales y mercancías pasaba por allí. Para un mendigo, estar en la puerta significaba acceso al mayor flujo posible de potenciales donantes. Jerusalén, durante las fiestas religiosas, recibía entre 200,000 y 300,000 personas. Algunos historiadores estiman hasta 400,000 durante la Pascua. Esa multitud pasaba por las puertas de la ciudad y del templo, y en cada una de esas puertas, filas de ciegos, paralíticos y enfermos disputaban posición. Porque sí, había disputa, había jerarquía entre los mendigos. Los puntos más cercanos a las entradas principales valían más. Quien llegaba primero, o quien tenía aliados para garantizar el lugar, se quedaba en las posiciones privilegiadas. Los más débiles, los más viejos, los que no tenían a nadie, eran empujados hacia los rincones donde el flujo de personas era menor. La mendicidad no era solo humillante, era competitiva. ¿Qué recibían esos hombres y mujeres? Monedas de cobre. La menor unidad monetaria de la época era el leptón, una moneda tan pequeña y tan liviana que 2 leptones equivalían a un cuadrante romano, que a su vez era la menor moneda romana con algún valor práctico. Jesús mencionó esta moneda al observar a la viuda pobre en el templo, en Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. 2 leptones, todo lo que ella tenía. Y era exactamente ese tipo de moneda la que caía en las manos de los mendigos, cuando caía. Calcula la matemática de la supervivencia. Un pan básico en la Judea del primer siglo costaba entre 1 y 2 ases. Un as equivalía a 8 leptones. Para comprar un único pan, un mendigo ciego necesitaba recibir entre 8 y 16 leptones en un día. Considerando que la mayoría de las personas pasaba de largo, sin mirar hacia abajo, y que los que daban algo generalmente daban la menor moneda posible, juntar lo suficiente para una comida era una operación que consumía el día entero, cuando funcionaba. Cuando no funcionaba, la alternativa era el hambre. No existía red de seguridad, no había refugio público, no había distribución oficial de alimentos para discapacitados. Existía la obligación de la limosna dentro de la tradición judía, la tzedaká, que era considerada un deber religioso. Pero deber religioso y práctica diaria son cosas diferentes. La ley mandaba dar. El cotidiano muchas veces lo ignoraba. Y el hambre no era el único problema. Piensa en las condiciones físicas. Un hombre paralítico que pasaba el día entero sentado en el suelo de piedra bajo el sol de Judea, donde las temperaturas en verano superan los 40 grados, desarrollaba heridas por presión, quemaduras solares, deshidratación crónica e infecciones de piel que sin tratamiento se transformaban en úlceras abiertas. El olor era parte del paisaje, el dolor era constante y no había alivio. Para los ciegos, el peligro era diferente pero igualmente brutal. Sin visión, cada desplazamiento era un riesgo. Las calles de Jerusalén eran estrechas, irregulares,
llenas de animales de carga, carretas y multitudes que no tenían ninguna obligación de esquivar, caídas, atropellos por burros, tropiezos en escaleras de piedra. Todo eso era rutina, y una fractura sin medicina moderna podía significar incapacidad permanente sobre incapacidad permanente. Un ciego con la pierna rota se convertía en un ciego paralítico. Y la espiral descendente no tenía fondo. La medicina de la época era rudimentaria e inaccesible para quien no tenía recursos. Los médicos existían, pero cobraban caro. Marcos capítulo 5, versículo 26, al contar la historia de la mujer con hemorragia, menciona que ella había padecido mucho en manos de varios médicos, gastado todo lo que tenía y en vez de mejorar, empeorado. Si una mujer con algún recurso financiero no conseguía tratamiento adecuado, imagina a alguien que vivía de monedas de cobre lanzadas al suelo. Las causas de la ceguera en aquella región y en aquel período eran múltiples y devastadoras. El tracoma, una infección bacteriana ocular transmitida por moscas y por el contacto directo, era endémica en el Medio Oriente. La enfermedad comienza con inflamación, evoluciona hacia cicatrices en la parte interna de los párpados y termina con las pestañas volteándose hacia adentro, raspando la córnea hasta destruir la visión permanentemente. Sin antibióticos, sin higiene adecuada, sin agua limpia en cantidad suficiente, el tracoma se esparcía como plaga. Los historiadores estiman que hasta el 25% de la población de ciertas regiones del antiguo Medio Oriente sufría de algún grado de compromiso visual. Además del tracoma, había la catarata, inevitable con el envejecimiento. If you've got spring fever, Lowe's has the cure. During SpringFest, make your landscape stand out with 3 free bags of Miracle-Gro 3/4 cubic foot garden soil when you buy 3. Plus, get up to 40% off select major appliances to keep clothes, food, and dishes fresh all season long. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 4/22 while supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details. Soil offer excludes Alaska and Hawaii. Y acelerada por la exposición solar intensa sin protección, glaucoma, infecciones por gonorrea neonatal que causaban ceguera en recién nacidos y traumas físicos por accidentes de trabajo. Albañiles, canteros, carpinteros y agricultores perdían la visión con frecuencia por astillas, herramientas y exposición a polvo abrasivo. Un hombre que perdía la visión a los 30 años podía vivir 20 o 30 más, todos ellos en la oscuridad, dependiendo de la caridad ajena. La parálisis tenía causas igualmente variadas. La poliomielitis estaba presente en la región. Estudios de esqueletos antiguos encontrados en Egipto y Palestina muestran deformidades óseas consistentes con la enfermedad. Accidentes de trabajo que resultaban en lesiones en la columna eran comunes en una sociedad donde la construcción civil dependía de trabajo manual pesado, sin equipos de seguridad. Artritis severa, tuberculosis ósea y malformaciones congénitas completaban el cuadro. Y había además los accidentes de parto. Partos difíciles que resultaban en daños neurológicos al recién nacido eran frecuentes en una época en que la medicina obstétrica prácticamente no existía. El estanque de Betesda, descrito en Juan capítulo 5, ofrece un retrato casi fotográfico de la concentración de sufrimiento. El texto dice que allí yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. No era un hospital. Era un aglomerado de cuerpos enfermos alrededor de un estanque de agua, esperando un milagro. La tradición decía que un ángel agitaba las aguas periódicamente y el primero en entrar sería curado. Un hombre que estaba allí hacía 38 años. Cuando Jesús le preguntó si quería ser curado, respondió que no tenía a nadie para ayudarlo a entrar en el agua a tiempo. 38 años, esperando, sin nadie. Esa frase carga el peso de una vida entera de abandono. No era apenas parálisis física,
era aislamiento total. En un mundo donde la supervivencia dependía de la comunidad, estar solo e incapaz de moverse era la forma más lenta y cruel de morir. Y el sistema religioso, que debería ofrecer consuelo, muchas veces ofrecía condenación. La lógica del pecado como causa de la discapacidad creaba un ciclo perverso. El discapacitado era visto como castigado por Dios. Si Dios lo castigó, ayudarlo demasiado podría significar ir contra la voluntad divina. La limosna era obligación mínima, pero la acogida plena, la integración social, la dignidad como igual, eso era raro. El discapacitado existía en el margen, visible lo suficiente para recordar a los sanos de ser agradecidos, invisible lo suficiente para no molestar. Bartimeo, el ciego de Jericó, mencionado en Marcos capítulo 10, ofrece otro retrato de esa dinámica. Cuando supo que Jesús pasaba y comenzó a gritar, «Hijo de David, ten misericordia de mí», el texto dice que muchos lo reprendían para que se callara. Percibe, la multitud no quería que el mendigo ciego hablara, no quería que interrumpiera, no quería que existiera en aquel momento un hombre desesperado pidiendo ayuda, y la reacción colectiva fue mandarlo a callar. Esa no era crueldad excepcional, era el comportamiento estándar. El mendigo debía estar allí, silencioso, recibiendo lo que le dieran sin reclamar, sin pedir demasiado, sin llamar la atención. Existir en el volumen mínimo, ocupar el menor espacio posible, respirar sin molestar. El cotidiano de esos hombres y mujeres seguía un patrón tan rígido como invisible. Despertaban antes del sol, muchas veces durmiendo a la intemperie, en grupos, porque el frío nocturno de Judea podía bajar a menos de 5 grados en invierno. Eran llevados o se arrastraban hasta sus posiciones en los portones. Pasaban entre 10 y 12 horas sentados o acostados en el mismo lugar, repitiendo los mismos pedidos, oyendo los mismos pasos que no se detenían. Cuando el sol se ponía y el flujo de personas disminuía, la jornada terminaba. No porque hubiera elección, sino porque no había más a quién pedir. La alimentación, cuando existía, era la más básica posible. Pan de cebada, el alimento de los pobres, inferior al pan de trigo que las clases más altas consumían. Higos secos, cuando estaban disponibles, agua de fuentes públicas o cisternas. La carne era un lujo prácticamente inexistente. La dieta de un mendigo en la Judea del primer siglo proporcionaba tal vez 800 a 1000 calorías por día, menos de la mitad de lo que un cuerpo adulto necesita para funcionar adecuadamente. La desnutrición crónica debilitaba aún más cuerpos ya comprometidos por la enfermedad o la discapacidad. Y había los niños. Este es tal vez el aspecto más difícil de procesar. Niños nacían ciegos, nacían con parálisis, nacían con deformidades, e inmediatamente entraban en ese sistema de exclusión. No había escuela especial, no había cuidado adaptado, no había futuro alternativo. Un niño ciego en la Judea del primer siglo tenía un destino casi inevitable: la mendicidad. A los 5, 6, 7 años, ya estaba en las puertas del templo, con la mano extendida, aprendiendo las palabras correctas para pedir, desarrollando la sensibilidad auditiva para identificar pasos que se acercaban, y endureciéndose emocionalmente para soportar el rechazo diario. El Evangelio de Juan registra que el hombre curado en el capítulo 9 era ciego desde el nacimiento. Esto significa que vivió toda la infancia, toda la adolescencia y parte significativa de la vida adulta sin jamás haber visto luz. Nunca vio el rostro de su madre. Nunca vio el templo que quedaba a metros de donde se sentaba todos los días. Nunca vio el color del cielo que sentía calentar su piel. Y cuando sus vecinos lo vieron viendo por primera vez, algunos ni lo reconocieron, porque él siempre había sido apenas el ciego que se sienta ahí pidiendo.
No era una persona con nombre, era una condición con ubicación. Esa deshumanización sistemática es fundamental para entender el impacto que los relatos de curación tuvieron en aquella sociedad. Cuando alguien tocaba a un ciego o a un paralítico, no estaba solo realizando un acto médico. Estaba rompiendo un tabú social. Estaba declarando públicamente que aquella persona tenía valor. Estaba desafiando la teología vigente que asociaba enfermedad con pecado. Cada toque era una revolución silenciosa contra siglos de exclusión codificada en ley y reforzada por la tradición. Los fariseos entendieron esto perfectamente. Cuando el ciego de nacimiento fue curado, conforme relata Juan capítulo 9, la reacción de los líderes religiosos no fue alegría, fue interrogatorio. Llamaron al hombre, llamaron a los padres, interrogaron de nuevo y finalmente lo expulsaron de la sinagoga. La curación de un ciego no era motivo de celebración, era una amenaza, porque si la ceguera no era castigo divino, entonces todo el sistema que marginalizaba a los discapacitados perdía su base teológica. Y si la base teológica caía, el poder de quienes la controlaban caía junto. La expulsión de la sinagoga, por cierto, era la punición social más severa que un judío podía sufrir fuera de la pena de muerte. Significaba exclusión total de la vida comunitaria, religiosa y económica. El hombre que acababa de ganar la visión fue inmediatamente arrojado al mismo margen social de donde había sido retirado, solo que ahora con ojos abiertos para ver la injusticia. Pero la gran mayoría nunca fue curada. La gran mayoría nunca encontró a alguien que se detuviera. La gran mayoría vivió y murió en aquellos rincones de camino, acumulando heridas, perdiendo dientes, sintiendo los huesos deteriorarse sin tratamiento, oyendo los pasos de miles de personas que pasaban todos los días sin disminuir la velocidad. La expectativa de vida de un mendigo discapacitado en la antigüedad era drásticamente inferior a la de la población general. Mientras un hombre saludable en la Judea del primer siglo podía esperar vivir entre 45 y 50 años, un mendigo paralítico o ciego enfrentaba infecciones recurrentes, desnutrición crónica, exposición climática constante y la ausencia total de cuidados médicos. Muchos no pasaban de los 35, algunos no llegaban a los 30, y cuando morían, morían como vivieron, sin nombre. Los registros de la antigüedad raramente mencionan mendigos individuales. Bartimeo es excepción porque el texto bíblico preservó su nombre. El paralítico de Betesda no tiene nombre. El ciego de nacimiento en Juan 9 no tiene nombre. El paralítico de la Puerta Hermosa en Hechos 3 no tiene nombre. Eran el ciego, el paralítico, el cojo. Identidades definidas por la discapacidad, no por la humanidad. Las noches eran particularmente peligrosas. Sin iluminación pública, sin vigilancia efectiva, sin capacidad de huida o defensa, los mendigos discapacitados eran blancos fáciles para ladrones, agresores y hasta animales. Perros callejeros, comunes en las ciudades del antiguo Medio Oriente, atacaban a personas indefensas. La historia de Lázaro, el mendigo cubierto de llagas descrito por Jesús en Lucas capítulo 16, menciona que los perros venían a lamer sus heridas. No era imagen poética, era descripción clínica de un hombre tan inmóvil y tan vulnerable que ni los perros le temían. El frío era otro enemigo. Jerusalén está a cerca de 750 metros sobre el nivel del mar. En invierno, las temperaturas nocturnas caen significativamente y hay registros de nieve en la ciudad. Un hombre paralítico, incapaz de moverse para generar calor corporal, incapaz de buscar refugio por cuenta propia, expuesto al viento que barre las colinas de Judea, enfrentaba la hipotermia como amenaza real. Sin mantas adecuadas, sin paredes, sin fuego,
La noche era una batalla por la supervivencia tanto como el día era una batalla por monedas. ¿Cómo alguien soportaba esto por décadas? La respuesta está parcialmente en la comunidad informal que se formaba entre los propios excluidos. Los mendigos se agrupaban. Compartían información sobre qué puertas eran más generosas, qué horarios tenían mayor flujo, qué fiestas religiosas atraían más visitantes y por lo tanto más limosnas. Formaban una especie de red de supervivencia paralela, invisible para la sociedad que los ignoraba, pero funcional lo suficiente para mantener a algunos de ellos vivos un día más, una semana más, un año más. Las fiestas religiosas eran la temporada alta. La Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos traían peregrinos de toda la diáspora judía, de Babilonia, de Egipto, de Asia Menor, de Roma. Durante esas semanas, la población de Jerusalén podía triplicarse o cuadruplicarse. Más personas significaba más limosnas. Para un mendigo que sobrevivía al límite, esas fiestas podían representar la diferencia entre vivir y morir. Las semanas de fiesta acumulaban reservas mínimas que permitían aguantar los periodos de escasez entre una celebración y otra. Pero incluso en los mejores días, la dignidad era el precio. Cada moneda recibida venía con un recordatorio implícito. Estás aquí porque eres menos capaz, menos puro, menos bendecido. La limosna no era ofrecida como reconocimiento de igualdad. Era ofrecida como obligación religiosa del donante, no como derecho del receptor. El mérito era de quien daba, no de quien recibía. Y así, hasta el acto de ayudar reforzaba la jerarquía, el sano arriba, el enfermo abajo, el puro adentro, el impuro afuera. Esa estructura era tan profunda que los propios discapacitados la internalizaban. Cuando Jesús preguntó al paralítico de Betesda, ¿quieres ser curado?, la respuesta del hombre no fue sí. Fue una explicación de por qué no conseguía llegar al agua a tiempo. 38 años de parálisis habían moldeado su mente tanto como su cuerpo. No podía imaginar la curación como posibilidad real. Su esperanza no era caminar, era tener a alguien que lo cargara más rápido hasta el agua. El horizonte de expectativa de un paralítico estaba reducido al mínimo administrable de la supervivencia diaria. Y había además la dimensión económica que pocas personas consideran. Los mendigos discapacitados eran, paradójicamente, parte de la economía del templo. Su presencia en las puertas cumplía una función en el sistema religioso. Daban a los fieles la oportunidad de practicar la tzedaká, acumulando mérito espiritual. Algunos estudiosos sugieren que sacerdotes y administradores del templo toleraban y tal vez hasta organizaban la presencia de mendigos en lugares estratégicos porque esto incentivaba la generosidad religiosa, que a su vez fortalecía la cultura de donación que beneficiaba al propio templo. Los mendigos, en ese sentido, eran piezas funcionales de un sistema que los explotaba mientras fingía ayudarlos. Presentes lo suficiente para recordar a los fieles de su obligación, ausentes lo suficiente para no contaminar la santidad del espacio. Era una economía de la miseria perfectamente calibrada. La dimensión sonora de esa existencia también merece atención. Para un ciego, el mundo era sonido. El arrastrar de sandalias en la piedra, el tintineo de monedas en una bolsa de cuero, el mugido de bueyes siendo llevados al sacrificio, el murmullo de oraciones, el grito de los vendedores en el mercado. Cada sonido era información. Un ciego experimentado podía distinguir por el sonido de los pasos si alguien era rico o pobre, si estaba con prisa o caminando despacio, si era probable o no que se detuviera. La audición se convertía en herramienta de supervivencia, el radar que reemplazaba a los ojos perdidos, y cuando alguien se detenía, el mendigo necesitaba hablar. Necesitaba tener la frase correcta, el tono correcto, la urgencia correcta.
Muy agresivo alejaba. Muy pasivo era ignorado. La mendicidad era una habilidad desarrollada a lo largo de años, refinada por la repetición diaria, ajustada según el público. Había una retórica de la pobreza, un lenguaje específico que los mendigos aprendían para maximizar la compasión y minimizar el rechazo. Bartimeo dominaba esa retórica. Cuando gritó, «Hijo de David, ten misericordia de mí», usó un título mesiánico que demostraba conocimiento teológico, sorprendente para un mendigo. Pero tal vez no tan sorprendente. Sentado al borde del camino, año tras año, Bartimeo oía todo. Oía a los rabinos enseñando, oía a los peregrinos discutiendo las escrituras, oía las profecías siendo repetidas. En la oscuridad de los ojos, su mente estaba alerta. Y cuando la oportunidad surgió, sabía exactamente qué decir. La historia de cada uno de esos hombres y mujeres era una historia de resistencia invisible. Resistencia contra el dolor, contra el hambre, contra el frío, contra la humillación diaria, contra la teología que los condenaba, contra la sociedad que los descartaba. Cada día que un mendigo ciego o paralítico sobrevivía en la Judea del primer siglo, era un acto de terquedad existencial que la mayoría de las personas sanas jamás necesitó demostrar. Y fue exactamente en ese escenario que algo comenzó a cambiar. Relatos se esparcieron sobre alguien que no se desviaba, alguien que se detenía, que tocaba, que miraba a los ojos de quien no tenía ojos funcionales y veía una persona, no una condición. Alguien que, al ser preguntado sobre quién había pecado para causar la ceguera, respondió con una frase que demolió siglos de teología de la retribución. Ni él pecó, ni sus padres. 3 palabras que lo cambiaron todo. Ni él, ni sus padres. La enfermedad no era castigo. La discapacidad no era pecado visible. El sufrimiento no era prueba de culpa. En una única frase, registrada en Juan capítulo 9, versículo 3, toda la estructura que mantenía a los discapacitados en el margen fue confrontada en la raíz. Pero el confronto teológico sería inútil sin el confronto práctico. Y el confronto práctico vino en la forma más inesperada posible. Toque. En una cultura donde tocar a un enfermo significaba arriesgar contaminación ritual, donde la pureza ceremonial era moneda social, donde el contacto con lo impuro volvía impuro a lo puro. Alguien eligió tocar. No a distancia, no con intermediarios, no con guantes simbólicos de protección religiosa. Toque directo, mano sobre la piel, barro en los ojos, dedos en los oídos. Contacto real, físico, intencional. Para quien no era tocado hacía años, tal vez décadas, ese gesto era tan transformador como la propia curación. Antes de ver, el ciego sintió. Antes de caminar, el paralítico fue sostenido. El toque vino antes del milagro, y tal vez fuera en sí mismo el primer milagro. El impacto de esos encuentros reverberó mucho más allá de los individuos curados. Cada ciego que pasó a ver, cada paralítico que se levantó, era una refutación ambulante de la teología que los había condenado. No podían ser ignorados, no podían ser explicados dentro del sistema vigente. Eran evidencia viva de que algo había cambiado y de que los que controlaban el sistema antiguo tenían motivos para preocuparse. La mayoría no fue curada. La mayoría no tuvo su historia contada. La mayoría murió exactamente donde nació, apoyada en un muro, con la mano extendida y el cuerpo destruido por el tiempo. Pero estaban allí, en cada puerta de ciudad, en cada esquina de mercado, en cada entrada de templo. Eran la prueba viva de que ninguna sociedad, por más avanzada que se considere, resuelve la cuestión del sufrimiento humano apenas con leyes o rituales. 3000 años después, en cualquier ciudad del planeta,
Alguien está sentado en una esquina de acera con la mano extendida. El escenario cambió. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué haces cuando cruzas con alguien que el mundo decidió no ver?